Muy buenas a todos. Estamos el grupo 2, el cual está conformado por Ana Sofía Cabrales, Juan Manuel Rojas, mi persona Ángel Burbano. En esta ocasión vamos a hablarles sobre traslación, heaviside y señales finitas en transformada de Laplace, las cuales son las secciones 4 y 6.4 de la guía y usaremos dos aplicaciones. La carga industrial por tramo para explicar traslaciones Heaviside y también usaremos un circuito resistencia capacitor con fuente conmutada para explicar sobre señales finitas. Mm, vamos a dividir esto por secciones, la cual primero eh, tendremos el marco teórico, lo necesario para entender Heaviside y tener en cuenta también una advertencia de reescritura porque no se pueden hacer cambios de manera sencilla y rápida, sino que hay que tener precauciones. Explicaremos las aplicaciones y por último daremos unas conclusiones. Hola a todos, esta parte del video pues vamos a explicar el fundamento teórico y matemático para la parte que nos tocó. Entonces, empecemos por el primer teorema de traslación. Como vimos en clase, nosotros ya conocemos ciertas funciones f de t, por ejemplo tenemos t a la n y también la función coseno, pero acá no podemos aplicar la transformada directamente, bueno, sí podemos, pero la gracia de este teorema es básicamente hacerlo de manera directa. ¿Y qué es este teorema? Bueno, el teorema nos dice que si tenemos la transformada de f de t, si la transformada es posible y la conocemos, entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos esta f de t, que es t a la n, ya la conocemos, y también tenemos esta f de t, que es coseno, que también la conocemos. Entonces, si f de t es una transformada que sí es posible, y además a es cualquier valor real, entonces, este es el teorema de traslación. Dice que si tenemos una f de t por una exponencial, el resultado de la transformada va a ser f de s menos a. Entonces, ¿qué nos dice esto? Básicamente, en este caso tenemos una f de t por una exponencial. Entonces, lo que dice esta primer teorema de la traslación es que si tomamos a s como una variable real, f de s menos a es la función f de s, que es el resultado de la transformada, desplazado a unidades a la izquierda o a la derecha en el eje s. Entonces, una manera como equivalente de este primer teorema es esta parte de aquí, que nos dice que básicamente lo que tenemos que hacer es, como ya conocemos la transformada de f de t, lo que hay que hacer es aplicar la transformada y luego donde aparezca la s, la reemplazamos por s menos a. Entonces, como expliqué anteriormente, la gracia de este teorema es volver transformadas complejas en transformadas inmediatas. Entonces, el primer caso, identificamos en este caso f de t, que es t al cubo, y aplicamos la transformada. Como si conocemos la transformada de t al cubo, que es esta de acá, simplemente reemplazamos y nos queda t factorial sobre s a la 4, y acá hay que dejar expresado en lo que vamos a evaluar s, que sería s menos 5. ¿Por qué menos 5? Porque en este caso la exponencial, el valor de a es 5, y nos queda ya la transformada. Ahora, en la siguiente, acá el valor de a es menos 2, entonces al evaluar, como la fórmula tiene menos, queda menos por menos y nos queda 2. Entonces, acá conocemos la transformada de coseno 4 de la t, que es esta de acá, reemplazamos y luego evaluamos con s más 2, y esta transformada de esta de acá. En ingeniería es común encontrar funciones que están ya desactivadas o activadas. ¿Para qué es esto? Para modelar problemas reales, como por ejemplo una fuerza externa en un sistema mecánico o voltaje en un circuito, donde se modela el comportamiento a través del tiempo. Entonces, para hacer esto tenemos las funciones Heaviside o escalar unitario. Como pueden observar, se representan naturalmente en los libros por una letra U cursiva. Entonces, se define como una función a trozos, donde el primero es 0 para valores de t mayores que 0 y menores que a. ¿Por qué no tomamos valores negativos? Porque como vimos en clase, no nos interesa, o para Laplace no tomamos valores de dominio que sean negativos, simplemente es 0 infinito. Y es 1 para todos los valores de t mayores o iguales que a. Entonces, la transformada de
Esta función, del escalón unitario, es esta de aquí. ¿Y cómo se consigue? Básicamente es aplicar la definición de la transformada de Laplace para dos integrales. Para integrales para una de 0 y otra de 1. Entonces para 0 la integral es 0 y para 1 ya mediante un plazo simple se consigue esta expresión. ¿Cómo por qué? Se puede ver aquí en la gráfica. La gráfica del escalón unitario de esa manera. Para valores de t de 0 y menores que a es 0 y de t mayor o igual que a es 1. Entonces, ¿para qué nos interesa eso? Para el segundo teorema de traslación. ¿Y qué nos dice eso? Que si conocemos ya la transformada de Laplace f de s de una función f de t y además si a mayor que 0, entonces cuando tengamos expresiones de este tipo, una función f de t retardada y una función de escalón unitario, entonces la transformada de Laplace para toda esta expresión es e menos a a la s por f de s. Entonces, básicamente lo que haremos en este tipo de ejercicios es primero identificar el punto A donde la función se activa y luego lo que haremos es identificar f de t. En este caso f de t siempre va a estar retardada y calcularemos pues su transformada de Laplace. Luego lo que haremos básicamente es multiplicar el exponencial por la transformada de Laplace. Entonces, es muy importante que para aplicar este teorema hay un error muy común, y es que la gente lo suele aplicar para expresiones donde f de t no está retardada. Siempre tiene que estar retardada. Si no lo está, lo que haremos básicamente es tratar de expresar f de t como una función f de t menos a y aplicar el retardo. Y así podemos usar el teorema. Hola, yo soy Ana Sofía Corrales Marín y ahora vamos a ver la primera aplicación, que es carga industrial por tramos. Entonces aquí lo que tenemos es un carro o una máquina que se le aplica una fuerza F de t. Esa fuerza va a hacer que este carro se mueva y tenga un desplazamiento X de t. El movimiento de esa máquina está dada por esta EO de segundo orden, la cual involucra una función X de t que representa el desplazamiento de la máquina y una función f de t que es la carga temporal aplicada, o sea, la fuerza. Esto significa que la fuerza pues va a variar en distintos intervalos. Entonces, por ejemplo, entre 0 y 1 la fuerza es 0, o sea que nos aplica fuerza, o entre 1 y 2 que por ejemplo va a estar dada por esta expresión. Entonces, lo que queremos es resolver esta EDO de segundo orden y lo vamos a hacer utilizando las transformadas de Laplace. Primero necesitamos hallar la transformada de Laplace de f de t, pero pues para eso necesitamos transformar esta función por tramos en una función que esté representada con funciones de Heaviside, así como lo vemos aquí. Esto es para poder usar el segundo teorema de traslación y poder hallar las transformadas. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es transformar la función de carga en una función de Heaviside. Entonces aquí tenemos la gráfica tenemos la gráfica de la fuerza, que primero no hay fuerza, luego aumenta, luego se mantiene constante, decrece esa fuerza hasta que vuelve a cero. Entonces tenemos que recordar que a partir de cierto valor de t es que esta función de Heaviside va a dar 1, lo cual nos va a permitir activar una función. Y nosotros vamos a decir primero cuál es. Entonces, inicialmente esto está en 0, entonces ahí no necesitamos hacer nada. Luego necesitamos ahora hallar esta pendiente, este pedazo de la gráfica, que va entre 1 y 2. Entonces necesitamos activarlo a partir de 1. Entonces lo que hacemos es escribir primero la función que genera esta pendiente, la cual la tenemos aquí. Y decimos que la vamos a activar a partir de A, que en este caso es 1. Entonces a partir de 1 va a empezar este pedazo. Ahora, para esta línea constante lo que debemos hacer es, otra vez, a partir de 2, que es donde inicia esta constante, es contrarrestar esta pendiente que la tenemos aquí de 4. Entonces tenemos una pendiente aquí negativa, para en ese caso contrarrestar esta pendiente positiva. Entonces con esta pendiente negativa lo que va a hacer es que las pendientes se cancelan, entonces nos queda una pendiente 0, que sería esta constante de aquí.
Listo, ahora necesitamos pues esta pendiente negativa. Que lo que vamos a hacer es ahora darle aquí una pendiente negativa a partir de t igual a 4. Entonces aquí tenemos pues la pendiente expresada negativa y ahora para este último tramo necesitaríamos activarlo a partir de 5. Necesitamos contrarrestar esta pendiente negativa. Por lo tanto, si esta es una pendiente de menos 4, pues ahora necesitamos una pendiente de 4, o sea, positiva, que se activa a partir de aquí para que quede constante. Entonces, de esta manera, pues se halla el de la función de carga utilizando funciones de Heaviside. Listo, entonces esta es la función que adquirimos anteriormente. Entonces ahora lo que vamos a hacer es usar el segundo teorema de translación para poder hallar esta transformada. Entonces vamos a transformar este lado de acá y este otro lado de acá. Pero para eso pues vamos a recordar que esto es un operador lineal y que por lo tanto en la suma se puede aplicar la transformada a cada uno de los términos. O también lo que podemos hacer es que las constantes no afectan el resultado. Sería simplemente multiplicar el resultado de la transformada por esa constante. Entonces, utilizando eso, pues en ambos lados hacemos la transformada y nos queda de esta manera. Entonces, la transformada de f de t, entonces aplicaríamos esta transformada a cada uno de estos términos de la suma. Y ahora sabemos que pues este 4 lo podemos sacar de cada uno para que nos quede finalmente así. Entonces aquí ya podemos observar que nos queda como que tiene la misma forma que este segundo teorema. Por lo tanto, pues ya es fácil suponer cuál es el resultado. Bien, entonces aquí lo tenemos, entonces vamos a hacerlo con cada uno de los términos. Entonces primero pues vamos a hallar algunos valores que necesitamos, como por ejemplo A, o necesitamos saber cuál sería esa transformada en fs, porque pues necesitamos saber la función f de t en esta transformada, específicamente que tiene esa misma forma. Entonces tenemos que en este caso pues quedaría A igual a 1, y aquí pues sabemos que f de t menos a que se ve aquí sería este mismo t de menos 1. Entonces significaría que f de t pues es t y ya sabemos cuál es esa transformada, que es igual a 1 sobre s al cuadrado. Listo, entonces nos queda que esta transformada sería igual a la constante, la ponemos pues que como vimos anteriormente, y ahora sí ya tenemos e elevado a la menos a, que en este caso es 1, entonces nos queda la menos s por esa transformada que sería 1 sobre s al cuadrado. Y esto pues lo vamos a escribir de esta manera, pues para que quede más fácil de visualizar. Entonces así lo haremos con todos, con a igual a 2, con a igual a 4 y con a igual a 5. Entonces vemos que tienen como básicamente lo único que varía es el valor de a. Bien, entonces ya tenemos pues que la transformada de f de t iba a ser igual a la suma de las transformadas que ya calculamos anteriormente, que son estas que se ven aquí. Entonces ya lo que hicimos aquí fue factorizar este 4 sobre s al cuadrado para que nos quedase de esta forma. Bien, y así ya podemos pues intentar resolver pues la E por Laplace. Entonces, lo primero que necesitamos es aplicar en ambos lados. Se aplica, aplicamos la transformada en cada uno de los términos para que nos quede de esta manera, porque la transformada de este, pues ya se conoce, y también la de f de t. Entonces lo tenemos de esta manera. Esta primera transformada nos da esta expresión. Sin embargo, pues sabemos que eso ya tiene parámetros iniciales que nos dicen que esto es igual a 0 y esto es igual a 0. Entonces simplemente nos quedaríamos con este primer valor. Ahora, con esta segunda, la transformada es igual a esto. Ya sabemos que esto es igual a 0, entonces nomás nos quedaría este primer valor. Y pues ya sabemos que la transformada es de x, sería x de s. Entonces de esta manera, pues si sustituimos aquí, obtendríamos estos valores, pues utilizando los valores que calculamos anteriormente. Esto lo podemos factorizar para que nos quede de esta manera. Y ahora sería pasar esto a este otro lado dividiendo. Listo, entonces nos queda de esta manera. Recordando pues que esa es
transformada de f de t, si lo sustituimos aquí nos queda este valor. Como para hallar x de t necesitamos hacer antitransformada en ambos lados, pues vamos a simplificar esto para que sea más sencillo. Entonces primero vamos a factorizar esto usando un número, bueno, dos números que multiplicamos de 2 y sumamos de 3, para que nos quede de esta manera. Ahora lo que vamos a hacer es extraer este valor, bueno, esta expresión, para poder escribir a x de s un poco más sencillo, como ya vamos a ver. Entonces vamos a suponer que esto es otra transformada que vamos a llamar rs, pues que es la transformada de un valor rt. Entonces nos quedaría entonces de esta manera esta transformada. Bien, ahora este rs se multiplicó por cada uno de los términos. Ahora sí, aplicamos la antitransformada porque ahora nos queda una expresión mucho más sencilla. Ya tenemos la antitransformada de xs, entonces aquí ahora podemos aplicar antitransformada a cada uno de estos términos. Entonces nos quedaría que x de t, que sería la antitransformada, igual a la suma de cada una de las antitransformadas de uno de estos valores. Todo esto lo hicimos porque si recortamos el segundo teorema de traslación, nos da una transformada que nos queda esto. Pero si a esto le hacemos una antitransformada, pues nos daría este valor original. Que es pues que así entonces podemos simplificar el proceso porque vemos que cada una de estas expresiones, si sacamos la constante, tiene exactamente esta misma forma. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es que cada una de estas formas pues necesita una transformada, pero para la antitransformada pues necesitaremos la función original. Entonces, para eso necesitamos hallar a rt, pues recordando cuál fue el valor que le asignamos inicialmente. Bien, entonces, este es rs, entonces lo vamos a dividir en fracciones parciales, pues para que sea más fácil hacer la antitransformada. Entonces necesitamos pues hallar cada uno de esos valores. Multiplicamos, espera. Bien, entonces lo que hicimos fue aquí, este que es rs, lo convertimos en fracciones parciales para que sea más sencillo hallarle la antitransformada. Entonces, este valor pues lo pasamos a multiplicar, entonces multiplicaría cada uno de los términos y se cancelan algunos. Entonces aquí se va una s, aquí se va el s cuadrado, aquí se va el s más 1, aquí se va el s más 2. Entonces pues vamos a empezar con los coeficientes. Vamos a iniciar con b, que lo que hacemos es sustituir algunos valores clave para que nos sea pues más sencillo. Entonces en este caso sustituimos s con un valor de 0. Entonces si lo hacemos aquí nos quedaría finalmente esta expresión que es más sencilla. Entonces nos queda 2b igual a 1, entonces nos queda b igual a 1 medio. Entonces así hacemos con el resto de coeficientes. Aquí utilizamos s menos 1, lo desarrollamos, nos queda finalmente c igual a 1. Aquí el coeficiente d utilizamos s igual a menos 2, lo desarrollamos, entonces nos quedaría igual a 1 igual a menos 4d, entonces por lo tanto d es igual a menos 1/4. Para el coeficiente de a, pues no hay valores que podemos sustituir, entonces lo que vamos a hacer es desarrollar estas expresiones porque va a aparecer el término s al cubo. Pero como no está en este lado s al cubo, vamos a suponer que todos los coeficientes que tengan s al cubo, pues deberían sumar 0. Entonces en este caso, si desarrollamos esto, aparece un s al cubo, si desarrollamos esto, un s al cubo, y si desarrollamos esto, también un s al cubo. Entonces, como nos quedaría estos como coeficiente de s al cubo, si sacamos el factor común de s al cubo, pues nos quedaría que esta suma de coeficientes debería ser igual a 0. Como ya conocemos estos valores, pues simplemente los sustituimos y tenemos con que a es igual a menos 3/4. Bien, entonces si volvemos a nuestra transformada de r, ya con los valores que nosotros adquirimos, pues podemos simplemente sustituirlo y sería equivalente a esta expresión de aquí. Entonces lo hacemos
y ya simplemente sería aplicar antitransformada a ambos lados. Entonces nos quedaría de esta manera. Entonces nos quedaría un RDT igual a esto que pues aplicamos antitransformada a cada término para que nos quede de esta manera. Entonces ya simplemente para hallar RT sería simplemente hallar cada uno de estos. Entonces vamos a usar estas antitransformadas claves pues que nos van a ayudar. Entonces aquí tenemos cada una de las antitransformadas. Entonces vamos a iniciar primero con esta. Sabemos que la antitransformada de 1 sobre s es igual a 1. Entonces sería simplemente 1 multiplicado por este coeficiente que nos daría menos 3 cuartos. Con el siguiente, pues sabemos que la antitransformada de esto es igual a t. Entonces simplemente sería este t multiplicado por este coeficiente que nos daría t en t sobre 2 o t menos. Con este valor, pues ya sabemos simplemente que sustituimos a, que en este caso es 1. Entonces nos daría e elevado a la menos t, porque pues el 1 no se pone. Y aquí hacemos lo mismo. Sabemos que a sería igual a 2, entonces sería e a la menos 2t y multiplicado pues por esta constante. Entonces ya sumaríamos cada una de estas antitransformadas para obtener así el valor de RT que es igual a toda esta expresión. Entonces nosotros habíamos quedado en que x de t era igual a toda esta expresión. Entonces de este modo lo que vamos a hacer es usar el segundo teorema de traslación con la transformada inversa. Porque vemos que tienen exactamente la misma forma y pues ya conocemos el valor de RT. Entonces ya lo podemos hacer. Bien, entonces utilizando el segundo teorema de traslación, lo que vamos a hacer es hallar cada uno de estos antitransformadas. Entonces iniciando con esto, pues es sencillo simplemente viendo la estructura. Entonces en este caso sería menos a, que en este caso a sería 1. Entonces simplemente copiamos como la estructura del resultado. Entonces dejamos aquí esta constante. Entonces tenemos la función de Heaviside con t menos 1, que en este caso pues es a, y pues aquí rt, que sería r de t menos 1, porque pues aquí se sustituye el a. Entonces así sería igual, lo único que cambiaría era el valor de a en estas expresiones. Pero pues sería como lo único que cambiaría. Bien, entonces pues ya sería sumar cada una de estas antitransformadas para hallar el valor final de x de t. Aquí lo que hicimos pues como cada uno tiene la constante 4 pues se factorizó. Entonces nos quedaría toda esta expresión recordando pues que RT es igual a esto. Bien, entonces este fue el resultado que obtuvimos y esta es la gráfica que lo representa. Entonces, primero hay que recordar que la función de Heaviside, en este caso, lo que hace es activar una función en específico en distintos instantes de t. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que se activa una función distinta en t igual a 1, en t igual a 2, en t igual a 4 y en t igual a 5. Si recordamos, en esos instantes también fue cuando la fuerza iba cambiando. En t igual a 1, en t igual a 2, en t igual a 4 y en t igual a 5 la fuerza iba cambiando. Entonces podríamos decir que el desplazamiento va ligado a la fuerza que se le aplica, porque vemos que este desplazamiento va cambiando conforme a esa fuerza va cambiando también. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí que inicialmente no se le aplica ninguna fuerza. Entonces, por lo tanto, se queda quieto. Pero cuando se le empieza ya a aplicar una fuerza, entonces vemos que se va moviendo la máquina. Sí. Luego tenemos una fuerza aquí constante, entonces por eso vemos que ya no crece tanto, sino que se va como estabilizando, porque pues ya tiene una fuerza constante. Hasta que en un punto se le va dejando de aplicar fuerza y por lo tanto se va haciendo cada vez más lento y más lento. Hasta que llega un punto en el que se le deja de aplicar fuerza. Ahí vemos que sería en este instante no para de moverse debido a que necesita para que algo
pueda frenarse, automáticamente tendría que tener otra fuerza que lo frene, pero no tenemos ninguna en este caso más allá de la inercia. Entonces vemos por eso poco a poco que, que se va haciendo lento, 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 hasta que en un punto ya no se desplaza más y se detiene. Sí, justo por eso, porque se le dejó de aplicar fuerza, entonces ya por amortiguamiento y por inercia, poco a poco eh, se, se va deteniendo hasta que ya deja de moverse. Entonces podríamos decir, o se podría interpretar con que el desplazamiento estaba ligado directamente con la fuerza que se le aplicaba a la máquina. Bueno, ahora hablaremos sobre la aplicación número 2, la cual es el circuito de resistencia capacitor con una fuente conmutada, la cual es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden con tres conmutaciones de Heaviside. Bueno, en este ejercicio hay muchas cosas a tener en cuenta. Primero, la expresión que nos dan de principio, la cual es voltaje prima más dos veces el voltaje en un tiempo, es igual a 8 veces ht menos uno menos 8ht menos 4 más 5ht menos 6. Primero nos dicen que el voltaje inicial es cero. Quiere decir que va a haber un instante en que va a crecer repentinamente. ¿Qué es lo que nos está diciendo esta primera parte? 8h en tiempo uno. Quiere decir que en el primer tiempo f de t pues va a ser 8, ¿no? Asimismo va a ser el crecimiento. La gráfica en el tiempo t igual a uno va a hacer que el voltaje sea igual a 8. Se va a mantener así estable por un tiempo hasta que llega a t igual a 4. Cuando el tiempo es igual a 4 hay un decaimiento, el cual hace que se cancele con la primera subida, haciendo que este vuelva a cero. Y se mantiene en cero por un lapso de tiempo, y cuando llega a 5, bueno, al tiempo 6 vuelve a aumentar hasta el valor 5. O sea, por decir así, el valor del voltaje es 5 en la ecuación. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta estos datos para poder encontrar lo que es el movimiento bueno, la energía que tiene el capacitor en estos instantes. Porque si la vemos con las gráficas, veremos algo parecido así. Pero estas son las señales. En cambio, un capacitor lo que hace es cargar de la manera en que es una curva rápida y hay un momento en que se acerca a un cierto valor. Y cuando se descarga rápido, pero tiende a cero, no se acerca a cero. Esas son las dos cosas que hay que tener en cuenta. En este caso, primero hay que transformar la ecuación diferencial ordinaria a una más sencilla de trabajar. Después de eso hay que despejar el voltaje que está en el dominio de la paz y aplicando fracciones parciales transformar eh, la ecuación que se nos dio tras aplicar Laplace y luego volver a hacer transformada inversa de Laplace. Es como el ejercicio anterior, pero en este caso con resistencias y capacitores. Bueno, también hay que tener en cuenta otras cosas, como lo es el valor de el capacitor, que siempre es uno sobre capacitancia. Quiere decir que el capacitor es un medio y este valor se refiere a la resistencia, o sea, pues uno. Y como les había dicho anteriormente, la gráfica que señala la señal de la fuente es una de este tipo.
En el instante 5 es donde acaba esta señal del ejercicio. Asimismo, como les había dicho, llega al instante 8, se mantiene, y en el tiempo 4 disminuye a cero porque es una pendiente contraria a la de este inicial. Pero como son energías, voltajes, todo ocurre demasiado rápido. No vemos esto así, sino que es una pendiente demasiado grande, porque es demasiado rápido. Listo. Ahora, creo que tenemos esto en cuenta. Para lo siguiente, lo que queremos es aplicar Laplace, ya que se nos dio la expresión de la forma de Head-Beside. Y como sabemos, es de esta forma, la cual es de h de t menos a. Esta expresión siempre será la forma de Head-Beside, t menos a, h de t menos a. Listo. Al aplicar Laplace, primero llamamos esto como f de t. La parte del igual es f de t, la cual aplicaremos Laplace después. Pero en primera instancia, se le aplica Laplace a la izquierda, nos queda esta expresión. Pero hay que tener algo en cuenta. El voltaje en el instante cero es cero. Y estos dos voltajes están en el dominio de Laplace, excepto este. Por lo tanto, al convertirlo al estado inicial, de cero, queda de esta forma, factorizando el voltaje en el dominio de Laplace. Y la F mayúscula en tiempo S se refiere a f de t, pero en el dominio de Laplace, la cual, después del instante en que se le aplica Laplace, nos queda de esta forma. Teniendo en cuenta que Laplace para el Heaviside siempre nos dará algo de esta forma. Entonces, aplicando linealidad, se le aplica Laplace para cada término de la ecuación y factorizando, nos queda que f de s nos da esta expresión. Ahora, continuemos con eh, eh, despejar el voltaje. Esto con el fin de poder aplicarle Laplace inversa para hallar cómo funciona el voltaje en este sistema. Entonces, al despejar el voltaje en este dominio, nos va a dar esta expresión. Que pues para visualizarla mejor vamos a separarla obviamente con los denominadores, dejar los numeradores aquí. Y ahora lo ideal es dejar esta expresión de la derecha, de la siguiente manera. E menos a a la s por g de s. Entonces consideraremos g de s como 1 sobre s por s más 2. Y como sabemos, es esta expresión. Es como multiplicar el numerador por g de s, que ya sabemos nos va a dar lo mismo. Es una forma de verlo para no complicarnos y tener en cuenta que esta expresión de abajo es difícil de hacerle transformada inversa. Entonces lo que hacemos es aplicar fracciones parciales, ya que como tenemos esta expresión, lo que haremos al aplicarle fracciones parciales es convertirla a una más sencilla. Y al terminar de obtener los valores,
Podemos ver que la función g de s se transformó en algo que ya hemos visto anteriormente. Y asimismo, al aplicarle la transformada inversa, pues lo veremos de manera más sencilla y no de la forma complicada. Ahora, después de aplicar las fracciones parciales, lo que haremos es aplicarle la transformada inversa. Y primero tenemos esto, no hay que olvidarlo, y hay que tener en cuenta que la transformada inversa de uno sobre s es uno por t, que es este pedazo. La inversa de uno sobre s más 2 es e a la menos 2t. Como sabemos, es este pedazo de aquí. Entonces, después de aplicar transformada inversa, nos da esta expresión que al factorizar un medio nos queda de la siguiente manera. Y por último, también aplicamos transformada inversa de la expresión, ya que tenemos g de s y g de t en el dominio en el que nos conviene o en el que estamos, en el de Laplace. Entonces, el, la transformada de Laplace inversa de e por menos as de por gs es igual a g de t menos a por h por t menos a, que g ya lo calculamos, es esto de aquí. Entonces se lo aplicamos con linealidad a cada uno de los términos de la expresión que teníamos anteriormente y nos da cada una de las expresiones tanto con h como con g. Y como sabemos, pues cada instante tiene sus subidas y sus bajadas. Ahora, ¿qué quiere decir esta expresión? Vamos a limpiarlo por aquí, vamos a limpiar. Quiere decir que en el instante t-1, o sea, tiempo 1, el voltaje aumenta 4 voltios. Y obvio de manera sencilla. No, no es un golpe rápido, sino que va aumentando progresivamente hasta que llega a un punto en que deja de crecer. Luego, en el siguiente instante, lo que quiere decir es que va a disminuir a cero en tiempo igual a 4. Es tiempo igual a 1, este va a ser tiempo igual a 4, el cual va a ir disminuyendo progresivamente y luego llegará hasta 2.5, que es el siguiente aumento, que es en tiempo igual a 6. Desde ahí hay un aumento de voltaje y se expresa de esta manera. Tal como les había dibujado, el capacitor tiene su propio aumento de energía. Los capacitores siempre tendrán esta expresión cuando se les aplica voltaje y tendrán esta expresión cuando se les va descargando. Los capacitores tienden a ser como una batería y no son lineales, son exponenciales. Entonces llegan hasta este punto. En este instante, que es el 4, es donde empieza a descargarse, como les había dicho, en, en el voltaje 4. Y bueno, normalmente se suele aproximar, pero supongamos que en este caso sí llegó al voltaje a 4 voltios. Y como pueden ver, bueno, supongamos que es cero por cuestiones de observar cómo se veía el cero, pues lo colocamos hasta menos 0.2 voltios. Y en el instante 6, tipo 6, como ya les había dicho, vuelve a crecer y tiende a ser 2.5 voltios, que es lo que les había dicho, 5 medios. Eso es a lo que se refiere este movimiento del capacitor. Muchas gracias. Bien, para finalizar este video tenemos aquí unas tres conclusiones.
La primera es que la transformada de Laplace convierte ecuaciones diferenciales con condiciones iniciales en problemas algebraicos, eliminando la necesidad de métodos de variación de parámetros o Browniano. Esto es una ventaja porque es convertir algo que de pronto se puede complicar bastante en algo más sencillo que simplemente el álgebra. También tenemos que la función de Heaviside y el segundo teorema permiten modelar señales discontinuas, fuerzas industriales, conmutaciones eléctricas con una sola expresión compacta. Entonces, en vez de tener muchas funciones distintas y sacarle integrales para intentar hacer transformadas a todas ellas y que se complica, lo, con lo que logramos con esto es crear funciones compactas que sean más fáciles de transformar y de usar. Y la tercera es que la advertencia de reescritura es clave. Eh, h de t-a por f de t debe transformarse en h de t-a por f de t-a antes de aplicar el teorema, evitando el error más frecuente en ese tema. Entonces, claro, hay que tener mucho cuidado con esto porque para usar el segundo teorema de transformación, pues hay que tener cuidado con esto de seguir la fórmula exacta. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.